El texto para hoy está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol Pablo, lo vimos en el mensaje anterior, advertía sobre la posibilidad de ser engañados. Había un grupo de personas que había sembrado el sensacionalismo, el amarillismo, haciéndoles creer a los que vivieron durante el primer siglo que la venida del Señor estaba cerca. Inmediatamente el apóstol Pablo les recuerda que hay un orden, un calendario, hay tiempos en los que deben ocurrir estos eventos. Entonces aquí enumera dos eventos importantes, clave: el evento de la segunda venida del Señor Jesucristo y el evento de el hombre de pecado. Ya en Mateo 24 también hicimos referencia que hay 4 ocasiones en que el Señor Jesús advierte de la posibilidad de ser engañado. En Mateo 24:11 advierte que vendrían falsos profetas. En el versículo 5 dice que vendrían falsos cristos. Así que hay 2 falsificaciones en el versículo 5 y el versículo 11 de Mateo 24. Pero hay una tercera falsificación en el versículo 24 y es los milagros, señales y prodigios realizados no solo por los falsos cristos y los falsos profetas, sino también, sin duda, falsos maestros, falsos ministros. Ahora quiero que vean, el Señor ya advirtió desde el principio que quien viene primero son los falsos cristos o el hombre de pecado. Y después viene el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo retoma ese principio. Por eso es que, si ustedes leen en el versículo 2, 2 Tesalonicenses 2:2, el apóstol Pablo les dice: no se muevan de lo que han conocido. No se muevan de su modo de pensar. ¿Quién les enseñó? Fue el propio Señor Jesucristo. Estableció el orden. Primero viene los falsos mesías y luego viene el verdadero Mesías. Ahora, el apóstol Pablo aquí dice exactamente el mismo orden. Primero debe venir el hombre de pecado. Mientras el hombre de pecado no viene, nosotros no podemos decir que Cristo viene pronto. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo durante el primer siglo. Y efectivamente, han pasado 19 siglos y cuánta razón tenía el apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo debemos interpretar lo que está ocurriendo en nuestro alrededor? Hay advertencias sobre epidemias, hay advertencia sobre enfermedades, como estamos viendo en la actualidad. Sí hay advertencias. De hecho, cuando el apóstol Pablo menciona esto, él está consciente de que no solamente se trata de los falsos cristos, sino de ciertas señales que todavía no se cumplían en esa época y por lo tanto no se podía decir que Cristo viene pronto. Pero ahora escuchen esto, amigos. El mensaje de hoy tiene como propósito demostrar que es importante identificar el tiempo en que estamos viviendo a la luz de lo que se nos ha revelado. Es decir, hay un orden de cosas. Mientras no respetamos el orden, nosotros estamos errados si estamos diciendo que Jesús viene pronto, porque hay un orden de las cosas. Ahora, cuando vemos 2 Tesalonicenses 2:3, que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Aquí entonces, retomando parte del mensaje anterior, es que no solamente es un asunto de tiempo, es un asunto de eventos. Orden de los eventos en los tiempos establecidos por Dios. Repito, no solo es un asunto de tiempo, es un asunto de eventos, y los eventos deben ocurrir en los tiempos establecidos. ¿Por qué menciono esto? Porque en Daniel, capítulo 7, en el versículo 25, hablando de un poder blasfemo que en el tiempo del fin haría no solamente blasfemias contra Dios, sino que desataría una persecución contra los mismos hijos de Dios, mire lo que el texto dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará,
y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Hay 4 acciones que este poder haría. Primero, hablaría palabras contra el Altísimo. Segundo, perseguiría a los hijos del Altísimo, a los santos del Altísimo, y los quebrantaría. Tercero, pensaría en cambiar los tiempos. Y cuarto, pensaría en cambiar la ley. ¿A qué se refiere con este asunto de los tiempos? Amigos, en Gálatas 4:4, que lo vimos en el mensaje anterior, cuando vino el cumplimiento del tiempo, las cosas se cumplieron. Existen por lo menos 2 divisiones o clasificaciones de profecías: profecías condicionales y profecías incondicionales. Las condicionales generalmente son presentadas como profecías clásicas y las incondicionales son las profecías apocalípticas. Las condicionales, como el término lo dice, hay condiciones para que se cumplan, pero las apocalípticas, las que son incondicionales, como el mismo término lo dice, no hay condiciones. Haga lo que el hombre haga, el evento se cumple. Ahora quiero que vean ustedes, aquí aparece un poder blasfemo e intenta cambiar los tiempos. Las profecías de Daniel y Apocalipsis están asombrosamente bosquejadas por Dios, como lo hemos visto en la serie Explorando la Profecía. En Daniel 2 hay un bosquejo, empezando desde Babilonia, vamos por Medo-Persia, continuamos por Grecia, luego con Roma y los reinos divididos. Hay tiempos en los que se establece, pero durante el siglo XVI de nuestra era, allá por los años 1500, surgieron 2 escuelas de interpretación profética. 2 escuelas, una llamada futurista y la otra llamada preterista. Estas escuelas lo que hacían es, amigos, cambiar los tiempos proféticos. Por ejemplo, este poder blasfemo que aparece aquí en Daniel 7, un poder blasfemo que provocaría la abominación desoladora. Algunos dicen, ese poder blasfemo es Antíoco Epífanes, que en el siglo II antes de Cristo no solamente invadió Jerusalén, sino que suspendió los sacrificios y sacrificó un cerdo en el santuario judío. Esa es la abominación desoladora, dice la escuela de interpretación preterista. Si usted tiene una Biblia con comentarios abajo, vea, le garantizo, allí en Daniel capítulo 7 y el capítulo 8 dice que el cuerno pequeño que aparece aquí es Antíoco Epífanes del segundo siglo antes de Cristo. La escuela de interpretación preterista es lo que propone. Sin embargo, cuando usted va a Mateo 24:15, el Señor Jesús, hablando de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el Señor Jesús pone ese evento en el futuro. Antíoco Epífanes vivió siglo y medio antes de Cristo. Y un siglo y medio después de que Antíoco Epífanes sacrificó un cerdo en el santuario, escuchen esto, siglo y medio después el Señor aparece y el Señor Jesús agarra la profecía de la abominación desoladora como un evento que todavía está en el futuro. Con esto estoy viendo, porque el tiempo no nos permite más, pero estoy viendo a manera de resumen, amigos, que los tiempos son importantes. No podemos nosotros, de acuerdo con la Escritura, no podemos alterar el cumplimiento de los tiempos establecidos por Dios. Las profecías apocalípticas, amigos, las profecías que son incondicionales, que nos dicen que ciertos eventos ocurrirán, no tenemos manera de alterarlo. No importa que existan falsas interpretaciones que digan, no, esto no tiene que ver con el tiempo del fin. Esto es algo que ya ocurrió en el pasado, hace muchos siglos, amigos. Como el apóstol Pedro dijo claramente en su carta, tenemos la palabra profética más segura. Debemos ser atentos porque alumbra como una antorcha en lugar
oscuro hasta que el lucero salga en nuestros corazones. Inclinemos el rostro para pedir a Dios que nos ayude a hacer de su palabra nuestra guía segura. Querido Dios, hoy escuchamos muchas voces, pero por lo que hemos estudiado, suplicamos que nos ayudes a ser atentos a tu palabra, no a esas voces extrañas que lo único que a veces hacen es asustarnos o sembrar confusión. Ayúdanos a hacer de tu palabra una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro camino. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.